Hechos capítulo 20. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Nota: los días de los panes sin levadura era otra forma de referirse a la Pascua. Visita de despedida de Pablo en Troas, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Viaje de Troas a Mileto. Versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Discurso de despedida de Pablo en Mileto, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Nota: riqueza literaria, humildad, modestia, bajeza, un sentido de la insignificancia moral y una actitud humilde de interés altruista por el bienestar de otros. Total ausencia de arrogancia, de engaño y de altivez. La palabra es una combinación de humilde y mente. La palabra era desconocida en el griego clásico no bíblico. Únicamente renunciando a la autosuficiencia, los miembros de la comunidad cristiana pueden mantener la unidad y la armonía. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Nota: el reino de Dios. Pablo no usa precisamente esta fraseología a menudo en sus epístolas. Sin embargo, una comprensión de su significado muestra que desde el punto de vista conceptual es sinónimo de la forma más familiar utilizada por él para predicar el Evangelio sobre la cruz o de la vida en el Espíritu. Versículo 26.
Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Nota, todo el consejo de Dios se refiere a una visión más amplia del plan de Dios. El desaliento o el debilitamiento de la experiencia y de la plenitud del ministerio de la Iglesia frecuentemente comienzan cuando hombres y mujeres predican solo una parte de todo el consejo de Dios. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Nota, rasgos del falso liderazgo en la iglesia. Están más interesados en sí mismo que en cuidar del rebaño, versículo 29. Tratan de que la gente los siga, versículo 30, y buscan resultados rápidos que no requieren mucho sacrificio, versículo 31. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nota. La palabra de su gracia siempre edifica y hace que fluya nuestra herencia espiritual. Santificados puede traducirse mejor como están siendo santificados. El énfasis es en un proceso que no se ha detenido. Este versículo es rico en lecciones acerca del liderazgo en la iglesia. Mirad por vosotros significa atender con cuidado. Los líderes deben examinarse a sí mismos antes de supervisar adecuadamente la iglesia. Los líderes de la iglesia no se hacen a sí mismos, los escoge el Espíritu. Obispos deriva de la misma raíz griega traducida como cubrir en Lucas 1:35. Un obispo es alguien que cubre y protege el rebaño. La iglesia pertenece a Dios, la posee porque la ha comprado. Lo que Dios hace a través de los líderes de la iglesia no les pertenece a ellos. Por el contrario, Pablo advierte contra los falsos líderes en versículos 29 al 31. Versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Nota, riqueza literaria, dar, conceder, permitir, donar, impartir, poner, ofrendar, presentar, ceder y pagar, implica el dar un objeto de valor, dar libremente sin ser forzado. Hechos 20:35 indica que el dador adopta el carácter de Cristo cuya naturaleza es dar. Jesús no dijo que sería más natural o más fácil dar que recibir, sino que sería más bienaventurado. Este es el punto de vista de Pablo sobre el dinero y el ministerio. El dinero no constituía su motivación. Él complementaba su ministerio fabricando tiendas, aliviando así la carga financiera a las iglesias que ministraba. Más bienaventurado es dar que recibir se refiere tanto a nuestro tiempo como a nuestro dinero, porque trabajando así ayudamos a los necesitados, el primero de los cuales es el más desamparado. Este dicho de Jesús no está recogido en los evangelios. Esta fue la emocional despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso. En su forma escrita, este pasaje también se convirtió en una permanente palabra de alerta e instrucción para todas las iglesias gentiles establecidas por Pablo. Mileto era una ciudad portuaria tributaria de Éfeso, situada aproximadamente a 50 kilómetros de allí, versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco.